Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido una vez más, bienvenida acá, a este espacio, a este living, a esta mesa, a este club de la lectura de la medianoche, donde buscamos un buen tema de conversación, donde buscamos conversar entre nosotros y con el autor. Un gustazo tenerte nuevamente aquí. Han sido unos días en los que me he ausentado. Me he propuesto estudiar con diligencia, leer con diligencia, pero no convertir la lectura en el objetivo, sino que la lectura sea el medio para un crecimiento, para una formación, pero entendemos, por ejemplo, que la universidad no es el fin. La universidad es el medio para poder trabajar de algo que me guste, que me sea redituable y donde yo pueda aportar valor a la sociedad. Si yo hago arte abstracto con arenita y nadie compra eso, por más que yo lo estudie, no aporto valor. Si yo hago un tipo de arte que es súper buscado, súper valorado, estoy satisfaciendo la necesidad del consumidor. Y si yo soy un ingeniero, puedo ser un buen ingeniero y satisfacer las necesidades de la demanda, o puedo ser un mal ingeniero y tener un título que no satisfaga ninguna necesidad. Acá la necesidad que tenemos es la de conocer, la de aprender, la de crecer en este proceso que se llama vida, que se llama día a día. Y al igual que la universidad, no hay problema si nos retrasamos un día, 2 días, 2 años. Lo importante es terminar la carrera y poder cumplir ese objetivo de hacer algo que me guste, que me sea redituable, en este caso, no económicamente, o por lo menos no a corto plazo, no de manera directa, mejor dicho, pero quizás es redituable económicamente desde otro ángulo, al aplicar lo que estoy leyendo. Pero en todo caso, también hay una riqueza que estamos adquiriendo, una sabiduría que también la disfrutamos. Y por fin último, satisfacer una necesidad de las personas, de la gente real, de carne y hueso, como vos y como yo. Y la necesidad que tiene la gente que está a tu alrededor y a mi alrededor es la de una persona formada, la de una persona instruida, la de una persona que no claudica ante cualquier necesidad o dificultad que se le presenta, sino una persona estable en las buenas, en las malas, que no promete de más en las buenas y que no jura venganza en las malas, sino una persona con la que se puede tener un buen tema de conversación. De esta forma damos inicio y como siempre, algo que estoy, no como siempre, como algo que estoy aprendiendo hace poco es esto. No, no quedarme en el fracaso de un día o una semana sin haberlo hecho, sino avanzar un paso a la vez, como se llamó uno de mis primeros videos. Un paso a la vez. Tenemos todas las cosas listas, tenemos nuestro lapicito, tenemos nuestra lapicera, nuestra regla para subrayar y vamos a refrescar la memoria en cuáles fueron los últimos subtítulos que nos compartió este autor. La verdad que no me acuerdo muy bien, lo que más me quedó fue eh, que no se trata la vida tanto de qué es lo que nosotros esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Eso fue el gran eh, hito, el gran resumen de lo que me quedo. Y lo otro, bueno, no,
no me quedó tanto. La verdad, la verdad. Eh, no quiero ser hipócrita y voy a releer lo que no me acuerdo. Así que si querés avanzar hasta lo que sí te acordás, proceda, dijo Manlatón. No, podés ir tranquilamente. El destino, dice, un regalo, página 97. Vez pasada leímos hasta la página 107. Vamos a leer 10 páginas, haciendo un refresco a la memoria. Y dice, la actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga su cruz, comporta la singular coyuntura, incluso en circunstancias muy adversas, de dotar de sentido profundo a la vida. Entonces, la actitud y el sufrimiento hacen esta rareza de dotar de sentido profundo a la vida. Entonces, la actitud y el sufrimiento. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad o, arrastrado en la amarga lucha por la supervivencia, puede olvidar su dignidad humana y actuar como un animal, como sucede con los prisioneros de los campos. En esa decisión reside la oportunidad de atesorar o despreciar los valores morales que su dolorosa situación y su duro destino le brindan para su enriquecimiento interior. Y eso determina si será o no digno de sus sufrimientos. No crean que estoy hablando de ilusiones alejadas de la vida real. Es cierto que alcanzar metas morales tan altas está reservado a pocas personas. De entre los prisioneros, solo unos pocos conservaron esta fortaleza y fueron capaces de aprovechar los atroces sufrimientos para lograr una madurez interior. Pero incluso si solo se hubiera dado un único caso, este bastaría para demostrar que la libertad interior puede elevar al hombre por encima de un destino adverso. Y eso no solamente en un campo de concentración. Cualquier hombre a lo largo de su vida se verá enfrentado a su destino y tendrá la oportunidad de convertir un puro estado de sufrimiento en una hazaña interior. Piénsese en los enfermos, en especial en los incurables. En una ocasión leí la carta de un joven enfermo a un amigo. En ella le comunicaba que no le quedaba mucho tiempo de vida. Ni siquiera una intervención quirúrgica ya podría salvarlo. Continuaba recordando una película que había visto en la que el protagonista encaraba la muerte con dignidad y coraje. En ese entonces pensaba en el privilegio que suponía enfrentarse a la muerte con esa dignidad y ahora escribía, el destino le brindaba una oportunidad semejante. Bueno, recuerdo una carta de alguien que le decía a un amigo que había visto una película de alguien que enfrentaba la muerte con dignidad y coraje y ahora el destino le daba la oportunidad de ser él o ella quien enfrentaba esa misma muerte con dignidad o coraje, o elegir no hacerlo. Quizá los que vimos hace años la película Resurrección, basada en la novela de Tolstoy, tengamos los mismos recuerdos. Esos eran grandes destinos y grandes hombres. Pero nosotros no tendríamos ese destino y probablemente tampoco se nos brindaría jamás la oportunidad de alcanzar tal grandeza humana. Luego, al salir del cine, tal vez fuimos a una cafetería y con una taza de café y un bocadillo, olvidaríamos los extraños pensamientos metafísicos que la película nos habría suscitado por un instante. Pero cuando nos hallamos nosotros mismos ante un gran destino y así también ante la decisión de afrontarlo con igual grandeza de ánimo, olvidamos el lejano ardor de la juventud y no dimos la talla. ¿Cuántas veces se nos presenta una situación a la que ya hemos decidido de antemano enfrentarla con honor, con valentía, como quien no tiene miedo de morir y como quien, por ende, no tiene miedo de vivir? Pero
cuando llegue el momento, no damos la talla o no dimos la talla. Me voy a enjuagar la boquita que ya se puso picante el tema y no recordaba que haya sido tan durillo el tema. Es doloroso. ¿Por qué a veces no damos la talla? ¿Por qué a veces le evitamos a los sufrimientos? Tal vez veamos de nuevo esa película u otra similar. Entonces se cruzará en nuestra alma otro caudal de imágenes. Veremos las cimas extraordinarias que alcanzaron algunos prisioneros del lager. Imágenes más hermosas que las que puede mostrar una película sentimental. Acuden a mi mente detalles de una especial e íntima grandeza humana, como por ejemplo la muerte de una joven en el lager, que yo mismo presencié. Es una historia sencilla, hay poco que contar y puede parecer invención, pero para mí es puro lirismo, pura magia. La joven sabía que iba a morir en unos días. No obstante, se encontraba serena e incluso animada. Estoy agradecida de que el destino se haya mostrado tan cruel conmigo. En mi vida anterior fui una niña consentida y no tomaba en serio mis deberes espirituales. Me dijo, señalando por la ventana del barracón, ese árbol es mi único amigo que me queda en esta soledad. Por la ventana se veía solo la rama de un nogal con 2 brotes en flor. A menudo hablo con ese árbol, añadió. Yo estaba atónito. No sabía cómo interpretar sus palabras. Estaba delirando, sufría alucinaciones. Ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba. Sí, respondió. ¿Y qué le dice? Me dice, estoy aquí, soy la vida eterna. Yo soy la vida. Vamos un poquito de agua. Recordemos el titulillo, que era El destino, un regalo. Análisis de la vida provisional. Ya hemos dicho que, en última instancia, la causa del estado de ánimo del prisionero no era solo consecuencia de los factores psicofísicos antes mencionados, sino fruto de una libre decisión. Es decir, el estado de ánimo, según este autor, es más una decisión que una consecuencia de lo que nos pasó. La observación psicológica de los prisioneros ha demostrado que el que sucumbía a las influencias degradantes del lager era quien ya previamente se había abandonado en el nivel espiritual y humano, quien ya no poseería amparo moral. Aquí se suscita la pregunta, ¿qué podría constituir ese amparo interior? Entonces, el que sucumbía exteriormente era porque ya había sucumbido interiormente. No sé qué opinas vos con respecto a este tema. Y hace una doble distinción. Ya previamente se había abandonado en el nivel espiritual y humano, quien ya no poseía amparo moral. Como este hombre parece que hace alusión a que hay verdades, hay anclas universales, o hay ese amparo interior, ese amparo moral, esa conciencia, ese espíritu que nos marca la verdad. Entendemos cuál es la verdad, pero podemos decidir, y ahí está la verdadera libertad, en elegir no seguir peleando por esa batalla interior que se libra, sino rendirse. Cuando nos rendimos interiormente, empieza la rendición externa, o empieza la caída externa. Hay unanimidad entre los liberados en que las influencias más deprimentes del cautiverio era no saber cuánto duraría el internamiento. Nadie podía pronosticar una fecha de liberación. En nuestro campo hasta resultaba absurdo mencionar el tema, porque
probablemente los mataban antes. La duración no solo era incierta, sino ilimitada. Un renombrado investigador en psicología ha manifestado que la reclusión en un campo de concentración podría denominarse vida provisional. En virtud de nuestra experiencia, completaríamos esa expresión añadiendo que es una vida provisional de duración desconocida. Por regla general, los recién llegados ignoraban por completo las condiciones de vida del lago. Los que venían de otros campos se sentían obligados a guardar silencio y de algunos campos no regresó nadie. La mente del prisionero sufría una fuerte alteración a los pocos días de cautiverio. Con el final de la incertidumbre nacía la incertidumbre final. Recuerdo que esta frase la exploramos la juntada pasada. Con el final de la incertidumbre nacía la incertidumbre del final. Es decir, cuando ya abandonamos toda esperanza de liberación, entonces esa incertidumbre llegaba a su final, empezaba la incertidumbre de saber cuándo nos tocaba la muerte. Resultaba imposible predecir cuándo y cómo terminaría esa vida en caso de tener fin. Al verla ilimitada al final de la guerra, al no verlo cercano, era realmente una vía razonable, podríamos decir, el abandonarse y dejarse morir. Porque, es decir, ¿de qué vale la vida, vivir toda la vida sufriendo? Bueno, algunos eligieron eso y otros eligieron lo que este autor menciona. Resultaba imposible predecir cuándo y cómo terminaría esa vida en caso de tener fin. El vocablo latino finis posee dos significados: final y meta a alcanzar. Un hombre que no vislumbra el fin de su vida provisional tampoco podía aspirar a una meta. A diferencia del hombre normal, el prisionero no vivía ya orientado hacia el futuro. Por consiguiente, se modificaba por completo su estructura psicológica. Aparecían signos de decaimiento que se conocen en otras facetas de la vida. El obrero en paro, por ejemplo, se halla en una situación similar. Su vida se ha vuelto provisional, momentánea, y con el futuro cercenado, sus metas son inseguras. Los estudios realizados con mineros sin trabajo han demostrado que padecen una deformación en la percepción del tiempo subjetivo, resultado de su condición de estar sin trabajo. También los prisioneros sufríamos esa extraña percepción del tiempo. Ocurría así: una pequeña unidad de tiempo, por ejemplo, un día de continuos tormentos y agotamiento, parecía que no terminaba nunca, mientras una unidad de tiempo mayor, digamos una semana, transcurría con rapidez. Yo decía, y mis compañeros estaban de acuerdo, que en el lager el día duraba más que la semana. Qué paradójica era nuestra percepción del tiempo. A este respecto, recuerdo las atinadas observaciones de Thomas Mann en La montaña mágica. Mann observa la evolución psicológica de las personas que se hallan en tales condiciones existenciales de provisionalidad. Mann observa la evolución psicológica de las personas que se hallan en las condiciones de provisionalidad, de algo que está provisorio. Por ejemplo, los enfermos de tuberculosis de un sanatorio, que no saben tampoco cuándo recibirán el alta. Estos pacientes experimentan una vivencia similar, sin ningún futuro, sin ninguna meta. Muy bueno cómo relaciona todo esto con el significado de la palabra finis. De final, que significa finis, y tiene el significado de final y de meta alcanzar. Entonces, el final es también o una meta alcanzar o un final de sufrimiento. Depende en qué lado estamos del disfrute.
Tiempo después, un prisionero me contó que el primer día de su internamiento tuvo la sensación, al marchar desde la estación del tren al campo en larga columna de reclusos, de estar asistiendo a su propio funeral. Le parecía que ya no tenía futuro y todo lo contemplaba como si ya estuviese muerto. Esa sensación de cadáver viviente se agudizaba por otras causas. Respecto al tiempo, se experimentaba intensamente la duración ilimitada del cautiverio en relación con el espacio. Nos atenazaban los estrechos límites de la prisión. Lo que estaba más allá de la alambrada parecía remoto, inalcanzable y de cierto modo irreal. Los acontecimientos y la gente ajenos a la vida del lager, toda la vida normal allí fuera adquirían un aspecto fantasmal. La vida del exterior, al menos hasta donde se podía vislumbrar, surgía como la visión de un hombre muerto que se asoma del otro lado del mundo. Realmente esa situación que vivían, esa distorsión del tiempo, esa percepción de provisorio sufrimiento, los no creo que sea experimentable en otras áreas de la vida o no debe ser experimentado con frecuencia por los seres humanos, pero realmente como ellos, el no ver un final posible era aliciente o un motivo fuerte para querer abandonar esa decisión del estado de ánimo. Por eso es que dice que él diría no es una vida provisional o temporal, sino que es temporal de duración desconocida. El hombre que se dejaba vencer por la ausencia de futuro ocupaba su mente con pensamientos retrospectivos, o sea, del pasado. Ya me he referido a la tendencia a refugiarse en el pasado para apaciguar el horror del presente, haciéndolo menos real. Pero despojar al presente de su realidad acarrea ciertos riesgos. Aplacado por esa irrealidad, el prisionero dejaba de realizar acciones positivas en el campo de concentración y esas oportunidades eran reales, existían de verdad. Considerar la vida provisional, la vida temporal, como algo irreal, constituía ya de por sí un factor primordial para que los prisioneros se desentendieran de su vida, ya que todo carecía de sentido. Entonces, considerar esta temporalidad como algo irreal, como algo que no existía, constituía ya de por sí un factor primordial para que los prisioneros se desentendieran de su vida, ya que todo carecía de sentido. Esas personas olvidaban que muchas veces las circunstancias excepcionalmente adversas otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. En lugar de aprovechar las dificultades del campo para probar su entereza, juzgaban erróneamente su situación, un paréntesis inconsistente del destino. En lugar de aprovechar las oportunidades, decían que esa situación era un paréntesis inconsistente del destino. Preferían cerrar los ojos y refugiarse en el pasado. Para esas personas, la vida perdía todo sentido. Evidentemente, solo unos pocos conseguían alcanzar esas cimas de desarrollo espiritual, pero los que la alcanzaban conquistaban la grandeza humana. A pesar de su aparente fracaso o de su muerte, una hazaña que quizá nunca hubieran logrado en circunstancias ordinarias. Evidentemente, solo unos pocos conseguían alcanzar esas cimas de desarrollo espiritual, pero los que la alcanzaban conquistaban la grandeza humana, a pesar de su aparente fracaso o de su muerte, una hazaña que quizá nunca hubieran logrado en circunstancias ordinarias. A los demás, a los mediocres y pusilánimes, se nos podrían aplicar las palabras de Bismarck. La vida es como visitar al dentista.
siempre crees que lo peor aún está por llegar, cuando en realidad ya ha pasado. Parafraseando ese enunciado, se podría afirmar que buena parte de los prisioneros creía que las verdaderas ocasiones de autorrealización ya habían pasado, cuando en realidad consistían precisamente en el desafío de elegir qué hacer de la vida en el lago, convertir esa tremenda experiencia en una victoria o transformarla en un triunfo anterior, o bien desdeñar la experiencia y limitarse a vegetar, a no hacer nada, como así hicieron casi todos los prisioneros. Está bueno porque no critica a los prisioneros como erróneos, como que ellos eran los malos, sino como que, bueno, había que elegir. Y creo que ese va a ser el título de este capítulo, de esta sesión de lectura. El desafío de elegir qué hacer de la vida en el sufrimiento. El desafío de elegir en el sufrimiento. Como dicen, no podemos elegir qué batalla nos toca o el problema, pero sí cómo reaccionamos ante él. Convertir esa tremenda experiencia en una victoria, transformarla en un título interior, en un triunfo interior, o bien desdeñar la experiencia y limitarse a vegetar. Spinoza, educador. Cualquier tentativa de combatir mediante psicoterapia o con métodos psicohigiénicos la presión que la vida en el campo ejerce sobre el prisionero debía tener como objetivo darle fuerza interior, señalándole una meta que pueda alcanzar en un futuro. De manera instintiva, algunos prisioneros trataban de encontrar por su cuenta esa finalidad. Es propio del hombre poder subsistir al cobijo de la esperanza en el futuro. Subsistir al cobijo de la esperanza en el futuro. Subsistir al cobijo de la esperanza en el futuro. Subespecie aeternitas. Ahí radica la clave de la salvación en los momentos más difíciles, aunque a veces haya que servirse de algún truco para lograrlo. Por experiencia conozco esa fuerte sacudida interior. En una ocasión, al borde del llanto por el tremendo dolor, los zapatos gastados me habían provocado terribles llagas en los pies. Caminaba con mi destacamento los kilómetros que separaban el campo del lugar de trabajo. Arreciaba un viento gélido que nos abatía. Iba pensando en la infinidad de pequeños problemas de nuestra condición miserable. ¿Qué comeríamos esa noche? Si nos daban un trozo extra de salchicha, ¿convendría cambiarlo por un trozo de pan? ¿Debía servirme del cigarrillo ganado en un bono hacía 15 días y cambiarlo por un cuenco de sopa? ¿Cómo conseguir una tira de alambre para sustituir el trocito con que me ataba los zapatos? ¿Llegaría al lugar de trabajo con tiempo suficiente para seguir a mi pelotón o tendría que unirme a otro, tal vez con un capataz más brutal? ¿Qué podía hacer para ganarme la amistad de un determinado capo que podría ayudarme a conseguir un trabajo en el interior del campo, para no tener que realizar esas dolorosas caminatas diarias? Me deprimía sentirme afectado día y noche por esos triviales asuntos. Me obligué a pensar en otras cosas. De repente me vi en pie en el estrado de un salón de conferencias bien iluminado, agradable y cálido. Había un atento auditorio sentado en cómodas butacas tapizadas. Daba una conferencia sobre la psicología en los campos de concentración. Al delimitar científicamente los hechos, lo que me oprimía cobraba relieve y una cierta perspectiva. Con ese método conseguía distanciarme de la situación y superar de algún modo el sufrimiento, contemplándolo como si ya hubiera sucedido. Mis problemas se transformaban en el objeto de un estudio psicocientífico que yo mismo estaba realizando. ¿Qué dice Spinoza? Una frase en latín que dice, o en italiano,
que dice, el sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa de él. El sufrimiento que se convierte en sufrimiento deja de ser sufrimiento en cuanto nos formamos una idea clara y precisa de él. Un poco es como un juego de decir, che, ¿estoy pasándola mal? Sí. ¿Por qué? Y empezar a charlar y ver adentro qué es de verdad lo que me está afligiendo y qué es la consecuencia y qué es los miedos y qué es cómo formarnos una idea clara y precisa de él. Ese es el método que está valiéndose. El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Con la quiebra de la esperanza faltaba asimismo la fuerza del asidero espiritual. Se abandonaba y decaía y convertía en un sujeto aniquilado, física y mentalmente. Normalmente se producía de repente, con una crisis cuyos síntomas reconocían los reclusos experimentados. Es decir, los que ya tenían años en el lager ya sabían que cuando una persona se tiraba al abandono, prontamente estaba a su final. Todos temíamos esas crisis, no por nosotros mismos, pues entonces ya no tendría importancia, es muy realista, muy honesto lo que dicen, sino por nuestros amigos. Comenzaba cuando el prisionero se negaba a levantarse, a lavarse, a vestirse y a salir del barracón a la hora de formar. Entonces ya no había nada que hacer, ni las súplicas, ni los golpes, ni las amenazas surtían ningún efecto. El prisionero se limitaba a quedarse en su lugar sin apenas moverse. Si la crisis desembocaba en enfermedad, no quería que lo llevaran a la enfermería ni aceptaba ninguna ayuda. Sencillamente se daba por vencido. Permanecía allí, tendido sobre sus propios excrementos. Ya nada le importaba. Una vez fui testigo de una dramática demostración del estrecho vínculo entre la pérdida de fe en el futuro y este peligroso abandono. F, el jefe de mi barracón, un famoso compositor y libretista, me confió un día. Me gustaría contarle algo, doctor. He tenido un sueño extraño. Una voz me dijo que podía pedir un único deseo, que bastaba con decir lo que quería saber y enseguida sería satisfecho. ¿Sabe qué pregunté? Quería saber cuándo terminaría la guerra para mí. Ya sabe lo que quiero decir, doctor, para mí. O sea, o se terminaba la guerra o se moría, para él. Saber cuándo seríamos liberados y cuándo terminarían nuestros sufrimientos. ¿Cuándo tuvo usted ese sueño? Pregunté. En febrero, contestó. Nos hallábamos a principios de marzo de 1945. ¿Y qué respondió la voz? Casi furtivamente me susurró. El 30 de marzo. Cuando mi amigo F me contó ese sueño, se hallaba aún rebosante de esperanza y convencido de la veracidad de ese oráculo, de esa premonición. Pero al acercarse el día prometido, las noticias sobre la guerra que llegaban a nuestro campo menguaban las esperanzas de ser liberados en esa fecha. El 29 de marzo, de improviso, F cayó enfermo con una fiebre muy alta. El 30 de marzo, el día que la voz le anunció el final de la guerra y de su sufrimiento, cayó en estado de delirio y perdió la conciencia. El 21 de marzo falleció. Según todas las apariencias, murió de tifus. Quienes conocen la estrecha relación entre el estado de ánimo de una persona, su valor y su esperanza, o la falta de ambos, y su capacidad de su sistema inmunológico, o sea, el sistema que tiene todas nuestras defensas en el cuerpo humano,
comprenderán que la pérdida repentina de esperanza puede desencadenar un desenlace mortal. La causa principal de la muerte de mi amigo fue la profunda decepción. Fue la profunda decepción que le produjo no ser liberado el día previsto. En consecuencia, la resistencia de su organismo y sus defensas se debilitaron, dejándolo a merced de la infección tifoidea latente. Su esperanza y la voluntad de vivir se paralizaron y su cuerpo sucumbió ante la enfermedad. Después de todo, la voz de su sueño se hizo realidad. Entonces me gustó esta secuencia. La resistencia de su organismo, cuando baja el estado de ánimo, el valor y la esperanza de la persona, baja la resistencia del organismo y sus defensas se debilitan, dejándolo a merced de cualquier cosa que esté dando vuelta. Y cuando baja nuestro estado de ánimo, quizás también quedamos más propensos a cualquier cosa que ande dando vuelta. La observación de este caso y sus consecuencias psicológicas concuerdan con un hecho que el médico del campo me hizo notar. La mortalidad semanal en el campo se incrementó entre la Navidad de 1944 y el Año Nuevo de 1945. En su opinión, la explicación no había que buscarla en el empeoramiento de las condiciones de trabajo ni en la disminución de las raciones alimenticias, ni en un cambio climático, ni en el brote de nuevas epidemias. Se trataba sencillamente de que la mayoría de los presos había alimentado la esperanza de volver a estar en sus casas en Navidades. Según se acercaba esa fecha, al no recibir noticias alentadoras, los prisioneros perdían la entereza y se dejaban vencer por el desaliento. Y se dejaban vencer, perdían y se dejaban vencer. Me gustó esa secuencia. Perder y dejarte vencer. Es como que una cosa es perder y la consecuencia es dejarte vencer por el desaliento. Muchos de ellos morían al debilitarse su capacidad de resistencia. Ya advertimos que cualquier intento por restablecer la fortaleza interior de los reclusos bajo las dramáticas condiciones de un campo de concentración requería, en primer lugar, proponerles un objetivo. Sin objetivo, no hay rumbo. En ese caso extremo de poca esperanza, sin objetivo, no hay norte. Un objetivo que diera sentido a su vida. Las palabras de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, podrían ser la motivación de todos los esfuerzos de los prisioneros. Siempre que se presentaba la oportunidad, era preciso infundir un porqué, un objetivo, a su vida con el fin de fortalecerlos para soportar el terrible cómo de su existencia. Está bueno porque no niega la realidad de que su existencia era durísima, 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 sino que le asigna un porqué, un motivo, un sentido. Pobre el que no percibiera ya ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y por tanto ninguna finalidad para seguir viviendo. Ese estaba perdido. La respuesta típica de ese hombre frente a cualquier intención de animarlo era: ya no espero nada de la vida. ¿Hay algún argumento contra esas palabras?, pregunta el autor. Ya no espero nada de la vida. ¿Hay algún argumento contra esas palabras? Siguiente título, siguiente subtítulo, y dice: la pregunta por el sentido de la vida. Lo que se necesita urgentemente en tal situación es un cambio radical de nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos y enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Debemos aprender por nosotros mismos y enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa lo que esperamos de la vida, sino
que importa lo que la vida espera de nosotros. Propósito, sentido, destino, misión. Llamémosle como queramos, pero me parece que resume muy bien la idea del libro. Quien espera algo y la vida no se lo da, es una víctima. Quien se pregunta qué espera la vida de nosotros, se convierte en alguien que aporta valor a su persona, a la vida misma, a lo que la vida le está pidiendo, a Dios, le está dando a Dios lo que le corresponde, y le está dando muchísimo a los demás. Le está dando de su propia vida a los demás. Podría vivir egoístamente mirándose el pupo o eligiendo morir, pero si había algo que pudiese hacer con una buena actitud, era mucho más que dejarse morir. Hablando en términos filosóficos, podríamos decir que se trata de una especie de giro copernicano. Todavía no entiendo bien qué es esto de giro copernicano, pero bueno, si alguien lo sabe, bienvenido sea, lo aprendemos todos juntos acá abajo. Hablando en términos filosóficos, podríamos decir que se trata de una especie de giro copernicano. Tenemos que dejar de preguntar por el sentido de la vida y en su lugar percatarnos que es la vida la que nos plantea preguntas, cada día y a cada hora. Preguntas a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. Preguntas a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. ¿Es la vida? ¿Es la vida la que nos plantea preguntas? ¿Qué preguntas nos está planteando la vida? ¿Es la vida la que nos plantea preguntas? Preguntas a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras o ideas, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida plantea, cumpliendo la obligación que nos asigna. Para memorizar. Vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida nos plantea, cumpliendo la obligación que nos asigna. Esas obligaciones y tareas, y en consecuencia el sentido de la vida, difieren en cada hombre, de un momento a otro, de manera que resulta imposible concebir el sentido de la vida en términos abstractos. Nunca se podrá responder a la pregunta sobre el sentido de la vida con afirmaciones absolutas. Vida no significa vago, sino real y concreto, del mismo modo que las tareas que nos imponen son muy reales y concretas. Ellas conforman el destino de cada hombre, que es el destino que es distinto y único para cada cual. Un hombre no puede compararse con otro hombre, ni un destino con otros destinos. Ninguna situación se repite. Cada situación reclama una respuesta diferente. Una situación puede exigir al hombre que construya su propio destino con un determinado tipo de acciones
que aproveche la oportunidad y lo trace simplemente contemplándolo y vivenciándolo, o también puede ser que le pida sencillamente aceptarlo, aceptar su destino y cargar con su cruz. Cada situación es única e irrepetible y para cada una existe una única respuesta adecuada. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptarlo, porque el sufrimiento se convierte en su única y singular tarea. Es más, tendrá que llegar a la conciencia de que ese destino doloroso le otorga el valor de persona única e irrepetible. Nadie puede redimirlo de su sufrimiento ni sufrir por él, excepto Jesús. Sin embargo, es su actitud frente al dolor donde reside la posibilidad de conseguir un logro excepcional. Para nosotros, los prisioneros del campo de concentración, estos pensamientos no constituían en absoluto especulaciones alejadas de la realidad, sino que eran los únicos pensamientos capaces de liberarnos de la desesperación, incluso cuando ya no vislumbrábamos ninguna perspectiva de salir vivos de allí. Ya habíamos superado la ingenua etapa de creer que el sentido de la vida consiste en alcanzar un objetivo a través de la creación de algo valioso. Nuestro sentido abarcaba los amplios círculos de la vida y la muerte, del sufrir y del morir. Ahí se entablaba nuestra lucha. Ha sido un gustazo repasar juntos este tema de conversación, donde me quedo con dos ideas centrales y quiero reforzar estas ideas, que van la actitud que le ponemos ante los problemas, ante las dificultades, y que tenemos el desafío de elegir qué hacer de la vida en el sufrimiento. Tenemos el desafío de elegir qué hacer en los sufrimientos. Y como segunda gran idea, gran bastión de este club de lectura, de esta sesión juntada que hemos tenido, ¿es la vida quien nos plantea preguntas? Y si es así, ¿qué preguntas nos está planteando? Creo que hay un propósito, creo que hay una misión, un objetivo y por supuesto, creo que hay un sentido. Pero mientras tanto, lo seguimos buscando. Hasta luego, nos vemos mañana, por esta misma hora y en este mismo canal. Te quiero mucho.